Hola, buenos días amigos, aquí estamos otra vez transmitiendo en vivo y vamos a compartir en esta mañana Juan 4. Vamos a hablar de Jesús y la samaritana y vamos a ver qué nos dice el Señor. Cada mañana que te levantas y lees la Biblia, Dios te da a conocer algún detalle de la forma en que debes de vivir. Te das cuenta cuando lees y lees una y otra vez que las bendiciones de Dios llegan por leer la palabra de Dios cuando tú empiezas a aumentar tu fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Eh, y la fe es confiar en lo que te dice la palabra. La fe no es otra cosa más que eso, porque mucha gente piensa que la fe es creer en algo y no es así. Vamos a ver la historia de la samaritana y las palabras de Jesús. Y Juan aquí nos dice en su palabra, dice, mm, acuérdense que acabamos de hablar del amigo del esposo y el que viene de arriba. El que viene de arriba es Jesús. Y él volvió a ascender a los cielos y después cuando el Señor dejó de estar platicando con sus discípulos, eh, él se fue. Y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, o sea, cuando estaban hablando acerca de donde se encontraban los discípulos y decían que Jesús era el que bautizaba, pero Jesús no bautizaba. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces el Señor, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. El Señor se cansó. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, se hizo hombre. Vamos a quitar esto. Jesús se hizo hombre y se hizo como nosotros y él se cansó, amigos. Él tuvo ese sentir de cansancio. Entonces, cansado de caminar, se sentó en el pozo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tuvo sed, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, habían ido a comprar sus discípulos mientras él se quedaba solo ahí en el pozo y él estaba, Dios lo sabe todo, y él estaba ahí esperando a que llegara la samaritana, porque Dios siempre busca y tiene un encuentro con cada persona en su momento de su vida. Entonces le tocó a la samaritana eh, encontrarse con Jesús en un encuentro real, verdadero, así como nosotros lo tuvimos cuando nosotros no creíamos, cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. El Señor un día nos llamó, Él fue a buscarnos, nos eligió, y como les digo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces Dios llama y muchos van a ser escogidos. Y en el arrebatamiento no todos se van a ir, para que usted vaya pensando si decide seguir al Señor o no. Entonces, cuando fue el encuentro con la mujer samaritana, le pidió de beber Jesús, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, o sea, eran enemigos, porque los judíos eran muy estrictos y los samaritanos, pues ellos se habían, en esta relación, ellos se habían juntado con mujeres o con hombres de otra nación. Entonces, eh,
Y lo vamos a leer en Esdras 4:1-5. Miren lo que dice Esdras. Tenemos que ir a la historia de Dios. Vamos a buscar. Es muy importante saber muchas cosas de la Biblia porque nosotros empezamos a aprender. Vamos a leer Esdras 4:1-5 y Nehemías 4:1-2. Nehemías 4:1-2. Miren lo que dice. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. O sea, ¿por qué hizo escarnio? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecerlos a sus sacrificios? O sea, estaban ellos en un problema con los enemigos, pero aquí dice que eran débiles judíos porque hacían escarnio, Sanballat y escarnio de los judíos y del ejército de Samaria. Es tremendo lo que oyó este hombre, pero vamos a relacionar este con el de Esdras. Esdras 4:1-5. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los que venían de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a nuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios de los días desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces aquí lo que ellos no permitían es que ellos eran samaritanos, o sea, se habían juntado con otras personas. Por eso los judíos no podían relacionarse con los samaritanos, porque ellos venían, habían mezclado, ya no eran puros según ellos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua del pozo que es muy hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, siempre va a haber esa fuerza, ese poder para la vida eterna. Dios puso eternidad en nuestro ser. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hay muchas cosas muy interesantes aquí. El agua de vida. El agua que, que muchos no se imaginan cómo es. El agua de vida es un agua muy especial. Es la que brota en la vida eterna. Es cristalina, brillante. Hay cosas muy difíciles de explicarles, pero dice Jesús que la salvación viene de los judíos y mucha gente está en contra de los judíos. Son antisemitas, odian al pueblo de Israel, porque ya muchos cristianos les han dicho que ellos son el Israel espiritual, que los israelitas ya han sido desechados por el Señor, y no es cierto, amigo. Eso es una mentira. Aunque aplicándolo, todas las palabras aplicándoles espiritualmente, pues decimos nosotros, somos el Israel espiritual. Somos la iglesia, amigos, la iglesia de Cristo. Y venimos a ser del pueblo de Israel por la circuncisión de nuestro corazón, porque ahora hemos creído, pero en muchas cosas la gente cree en un judío. Usted cree en un judío. La salvación viene de los judíos. La salvación es Cristo. Entonces, mucha gente ignora muchas cosas y no las entiende. No se pone a pensar que la salvación viene del pueblo de Israel, de los judíos.
Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, mas la hora viene, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar ni ver, le dijo a Nicodemo, el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, en espíritu y en verdad. Los nacidos de nuevo son los que entienden estas cosas, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hay muchos que dicen que uno es fanático. No, nosotros somos adoradores, adoramos a Jesús. Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Él va a venir a recogernos a, en el arrebatamiento. Muchos dicen cosas, pero nosotros debemos de compartir como está escrito en la Biblia, no hablando acerca de tantas hipótesis que hay, que como dicen, es que tú no sabes, me dice, no, no sé cómo es el futuro, no sé cómo se van a desarrollar las cosas de nuestro vivir, pero lo que sí sé es que va a suceder algo que va a ser impresionante. Como hoy en día vemos todos los sucesos que acontecen, que anuncian el regreso inminente de Jesucristo a la tierra. Pero hablamos de la segunda venida. La segunda venida es cuando va a venir Cristo a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Pero Jesús prometió volver y sacarnos de aquí antes. Como les he dicho ya en otros videos, si a Noé le dijo 7 días antes que metieran los animalitos, 7 días antes de que empiece la tribulación y gran tribulación, vendrá el Señor por su pueblo. Y aunque pasen cosas terribles, Él vendrá. Entonces, el Señor busca adoradores para que le adoren. Adorar a Dios es postrarse a Él, es bendecirlo, es, es estar en espíritu, porque Dios es espíritu y los que debemos de adorar al Señor es en espíritu. Aquí en la vida tenemos nuestra vida secular, en el mundo físico. Así es de que es necesario que le adoren, es necesario que le adoren, dice Jesús. Nosotros somos adoradores, hechos para adorar al Señor. Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer que Él era el Cristo, le dijo, yo soy. Es es la primera palabra que encontramos aquí en el libro de Juan que dice, yo soy. Cuando le dijo Moisés en la zarza ardiendo, le dijo, y cuando le habló Dios a Moisés, le dijo, el pueblo no me va a creer, ¿qué les digo? Y les dio el nombre de Dios, que es impronunciable, amigos, no se puede pronunciar, mas sin embargo, Dios reveló al mundo su nombre, que es Jesús, y Jesús significa, como ustedes lo dicen las palabras, yo soy. Él es el yo soy hecho hombre, hecho humano. Entonces, Dios tiene que hacer muchas cosas en nuestras vidas hoy en día. Si tú te dejas moldear, si tú dejas que Dios obre en tu vida creyendo en sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, Él es nuestro guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, dice el Salmo. Entonces, si la palabra de Dios es tu lumbrera, es tu luz, Dios nos alumbra el entendimiento. Dios nos dice cosas aquí, Dios nos habla a todos los seres humanos que quieren adorar al Padre. Yo quiero adorar. La gente busca adoración. La gente busca a quien adorar. Van a los templos y buscan a quien adorar y en quien creer. A veces no creen en nada,
Mas sin embargo, la costumbre de la familia es llevar, nosotros creemos en San Pillín, pues va la gente y adora a San Pillín, le pide a San Pillín y, y a veces suceden las cosas. No es porque les haga el San Pillín el milagro, sino que hay cosas que suceden en nuestro vivir, amigos. A veces, aunque ustedes no lo crean, a veces Dios no interviene en nuestras decisiones, en nuestra vida. Por eso a veces nos va como nos va. A veces nosotros le pedimos al Señor, ayúdanos, Señor. ¿Por qué? Porque vienen situaciones difíciles y Dios a veces permite que las circunstancias ocurran. ¿Para qué? Para que tú entiendas, para que tú pienses en Dios, para que tú cambies de parecer hacia Dios, porque muchas veces piensa uno que Dios lo podemos manipular y no es así. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero nosotros a veces somos tan, no voy a decir la palabra ingenuos porque somos así descuidados. Nosotros no ponemos atención, no ponemos cuidado a veces, nos interesan más nuestros intereses que los intereses de Dios. Cuando Dios nos pide que estemos ocupados en nuestra salvación, cuando nosotros debemos de estar siempre listos para caminar en las sendas del Señor. Entonces, será dentro de ti una fuente que brota para vida eterna, el agua de vida. O sea, el agua de vida es Cristo. Dios dice, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuánta gente tiene sed? Tengo sed. Como el siervo busca de las aguas, así clama mi alma por ti, dice el Salmo. Así es de que si tú tienes sed, tú vas a venir a la fuente de agua de vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué te va a dar Dios? El agua. Si tú estás interesado en beber esta agua, Dios te va a dar esa agua. Y no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es bien clarito lo que dice el Señor. Pero si tú no quieres beber la palabra de Dios, si tú no quieres beber, porque Dios nos da su palabra, y la palabra de Dios nos da vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Si tú no quieres venir a beber al agua de vida, a la fuente del conocimiento, si tú no quieres venir a conocer a Jesús, a conocer su palabra, a la palabra de Dios, tú no puedes, es más, te estás muriendo de sed. ¿Por qué? Porque no hay agua, y el agua que hay, muchos la rechazan. Muchos quieren muchas aguas beber. Por ejemplo, yo una vez puse un ejemplo de un vaso de agua, que una vez que tuve un sueño, ese sueño me mostraba a Dios un vaso de agua limpia y me decía algo así como, ¿qué ves? Y yo decía, pues, un vaso de agua. Dice, este es mi evangelio, agua pura. Pero después como que le di vuelta al vaso y de repente salió lodo, salieron hojarascas, o sea, como agua sucia. Y, y yo pensaba en el sueño, decía, ¿qué ves? Dice, no, pues el agua está sucia. Así han contaminado mi evangelio. Así contaminaron la palabra de Dios muchos hombres con sus ideas, con sus filosofías, con sus puntos de vista. El evangelio es puro. El evangelio, la palabra de Dios es perfecta.
No podemos agregarle nada ni quitarle nada. En ella se refleja, todo ser humano se refleja. Le habla a todos, a los ricos, a los pobres, a los niños, a los ancianos. Le habla a todos el Señor. A los malvados, a los crueles. Le habla a los gobernantes que se sometan a su palabra. Pero los hombres no quieren. Así de que esto es una decisión. Tú decides beber el agua de la vida para que sea una fuente que brota para vida eterna, una fuente para que puedas tú darle de beber a los demás, donde puedas tú compartirle a los demás el agua de vida, para que puedan creer. Pero es muy difícil en estos tiempos de apostasía, es muy difícil en estos tiempos donde hay mucha distracción, donde hay mucho estrés, mucho entretenimiento, donde la gente quiere disfrutar de su vida, no quiere disfrutar del agua de vida, no quiere leer la Biblia, porque la Biblia se lee todos los días, se medita día y noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito, para que todo te salga bien, para que tengas éxito y prosperes. Pero esto sí, en obediencia prosperas, porque tú puedes prosperar afanándote, pero olvidándote de Dios. Te puede ir bien en la vida, pero olvidándote de Dios, sin beber del agua de la vida. Entonces, si tú no bebes del agua de vida, tú vas a tener pensamientos inicuos, vas a tener pensamientos de maldad, vas a despreciar lo que Dios te da. Todo es un regalo. Dios nos da todas estas cosas por su misericordia, por su gran amor que Él le tuvo a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque se dijera, porque de tal manera Dios ama al mundo que dio a su Hijo, eh, cambia toda la perspectiva. Dios el Padre amó a la humanidad en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es una declaración tremenda de parte del Señor. Así es de que si tú eres tan inteligente como dices ser, entonces piensa, ¿acaso el hombre es más inteligente que Dios? Dios nos hizo inteligentes, pero la sabiduría viene de Dios. El hombre puede saber muchas cosas porque es inteligente, pero el hombre no es sabio en la ciencia de Dios. Aunque el hombre se aprendiera la Biblia y solamente la tuviera como conocimiento y debatiere, si este hombre no es humilde delante de Dios, no tiene la ciencia de Dios. Tiene el conocimiento intelectual de la Biblia, porque la palabra creer es muy importante. Creer es tener esperanza y confianza en estas palabras, porque son reales. Las habló Dios, el Hijo de Dios. Esto es impresionante. Mañana vamos a leer Jesús sana al hijo de un noble, en el mismo capítulo 4. Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos mañana si Dios quiere, porque el arrebatamiento está pronto a suceder, aunque usted no me crea. Ya ve que andan diciendo que el 18 y 19 va a ser el arrebatamiento, que porque la última trompeta. Imagínense que tantas locuras.
Dicen que cuando se toque la séptima trompeta va a ser el arrebatamiento. Otros dicen que ya estamos en el segundo sello, para que vean nada más cómo está confundida la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un orden de interpretación de los eventos que están sucediendo. Apenas estamos esperando la guerra del Salmo 83, que está sucediendo. Y, y van a suceder muchas cosas. Estamos en, en el fin del principio de los dolores. ¿Por qué el fin? Porque se está terminando el tiempo, amigos. El tiempo. Dios nos dio tiempo. No se les olvide. Desde que nos vemos mañana, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.